decirle al Señor que le entregamos esta mañana, entregamos esta palabra, que Dios nos hable y ministre a lo más profundo del corazón. Levante su mano derecha y dígale: Señor Jesús, hoy me presento ante ti. Espíritu Santo, háblame, ministra mi corazón. Declaro que tu palabra se hace real en mi vida, que la paz de tu Espíritu me invade. Gracias, Señor. Entrego mi casa. Hoy, Señor, toma control de mis pensamientos. Los llevo cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, porque está aquí con nosotros en Peniel Show. Pueden tomar su asiento. Los niños pueden ir con su maestra Victoria. Démosle un fuerte aplauso a estos niños porque están creciendo en el amor de Dios, están aprendiendo la palabra y qué lindo que las generaciones lo aprendan. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Ay, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de los niveles de fe en la vida del creyente. ¿Cómo se llama? Niveles de fe en la vida del creyente. Escúcheme esto, aumente su nivel de fe, de su fe, diga de mi fe, para que tu vida adquiera un propósito más fuerte. Amén. Porque a veces ya se ha venido hablando de una serie de la fe, pero yo vengo a hablar de la fe desde esa parte de trabajar con ella, conocerla a ella. Todos tenemos algún tipo de fe, el cual influye en nuestra manera de vivir. La fe de un no creyente, de una persona que no busca de Jesús, es autodirigida, él mismo la dirige. Mientras que la fe de un creyente, de nosotros, los que estamos buscando de Dios, es dirigida ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo. Hoy deseo explicar cómo podemos alcanzar un nivel de fe que ayude a que nuestra vida cristiana adquiera un propósito más fuerte y emocionante. ¿Cuánto lo quieren? Amén. Entonces miremos que todos nos debemos de saber esta cita, que es la fe, que está en Hebreos 11:1. Pablo enseña que la fe es, a mí me encanta porque ese es, habla de que es algo fijo, seguro, debe de estar. Entonces dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces miremos, si tienes fe, ¿qué es lo que debes de tener? Esperanza. Amén. Pero muchas veces las personas dicen, yo creo, pero duda. No, yo creo en Dios, pero en su diario vivir no cree que Dios puede hacer maravillas en su casa y en su vida. Y han perdido la esperanza. Pero tú le hablas de Jesús y le dices, no, yo creo. Cuando se duda, no se cree. Entonces, si tienes fe, tienes esperanza en cosas que tú no ves, en cosas que son verdaderas. Es decir, que piense algo que usted dice, Señor, yo anhelo esto. Piénselo ahí, que para usted es imposible. Cierre sus ojos un momentito, piénselo. ¿Qué es lo que usted ve que es imposible para usted? Pero que usted tiene la fe y empieza a verlo como si fuera. Abra sus ojos. La fe es un principio de acción y de poder.
Repita conmigo, ¿de qué? De acción y poder. Si tú no tienes la acción, no sucede nada, no pasa nada. Y necesitamos empezar a entender eso. Cuando nos demostramos nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver, cuando tú tienes esperanza en algo que tú no puedes ver, eso se llama fe. Amén. Para que la fe conduzca a la salvación, debe estar centrada en el Señor Jesucristo. Veamos Hechos capítulo 4, versículo del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Se lo voy a leer en la versión que yo tengo aquí. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido sanos por el nombre poderoso de Jesús de Nazaret? El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Socialmente en este tiempo comienzan el proceso de la Semana Santa, ¿cierto? Ya pasó lo de la ceniza, ahorita están con lo del Domingo de Ramos, que sería el día de hoy, y hacen un proceso de recordar la muerte y resurrección de Cristo. Pero nosotros sabemos que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, que ya resucitó. Amén. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. ¿Por qué decían eso? Porque ellos lo rechazaron, ellos mismos lo crucificaron, y nos dio la oportunidad a nosotros los gentiles de conocerlo, de aceptarlo y de creer que Él es nuestro Salvador. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque pensó en nosotros. En ninguno otro hay salvación, dice la Escritura. Dios no ha dado ningún nombre bajo el cielo mediante cual podamos ser salvos, solo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces podemos ejercer la fe en Cristo si tenemos la certeza de que Él existe. ¿Cuántos creen que Él existe? Amén. Aún los que me están viendo por las plataformas. Si tú crees que Él existe, entonces tenemos una idea de quién es Él y podemos conocer su carácter. Y si sabemos que estamos esforzándonos por vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es lo que le ha pasado al ser humano? El ser humano vive como quiere, como le da la gana. Dice: yo creo a Dios a mi manera, pero no, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice: tú debes de conocer ¿qué? A Dios. Tú ya crees, y crees con el corazón para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? La salvación de nuestra alma. Y en nuestra alma ¿qué hay? Emociones, pensamientos, sentimientos, tu ser, el que le tiene que dar cuentas a Dios. Y la única forma es por medio de Jesús. Amén. Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él, confiar en su poder, inteligencia, amor infinito, lo cual incluye sus enseñanzas. Significa creer que aunque no entendamos todas las cosas, porque a veces uno no entiende todo lo que le sucede, uno dice: ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo trato de estar allí. Aún cuando uno le pasa esos pensamientos, Él sí entiende, debido que Él ha
ha muerto por amor y porque tiene un propósito con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con tu vida? No es solamente nacer aquí, trabajar, tener casa, finca, o los que solo tienen su vivienda, o los que viven de arriendo. No es vivir solo de eso. Y eso es lo que debemos de entender. Tú naciste con un propósito, yo nací con un propósito. Y tú tienes que empezar a encontrar ese propósito en Dios. La fe en Dios es crucial en nuestra relación con Él. Es lo que determina si vamos a vivir en paz o no. Entonces, ¿cómo está tu fe? ¿Sí? Nosotros tenemos que marcar la diferencia entre temer o ser valiente. ¿Cuántos sienten temor de ciertas cosas? Alguien a veces le tiene miedo a la muerte, le tienen miedo que suceda, que lo atraquen, le tienen miedo, cantidad de miedos, tienen fobias. Pero tenemos que tener fe en el Señor, porque Él impacta cada aspecto de tu vida. Él toca cada etapa de tu vida. Si tú saliste de un proceso, Dios toca cada área de tu vida. Por eso la palabra siempre, la Biblia, la palabra de Dios siempre da vida. Tú hoy estás pasando por un problema, pero luego el mismo versículo y capítulo te habla y te ayuda para salir de otra circunstancia totalmente diferente. Amén. La fe en el Señor debe impactar cada aspecto de mi vida, incluso la manera en la que reaccionamos, las decisiones que tomamos. Tener fe puede presentar una lucha. No es fácil tener fe, porque nosotros vivimos muchas veces mirando ¿qué? La circunstancia, y que llega la queja. No cree, Señor, y como todo el ser humano se cree bueno, nos creemos, bueno, ¿yo por qué estoy viviendo esto? No es justo. Y Dios dice, no fue justo yo morir por ti, llevar tus pecados a la cruz, ¿cierto? Pero por amor lo hice. Entonces la gente se olvida en el momento de la circunstancia, del problema, de lo que Dios hizo por nosotros. Y nosotros tenemos que empezar a trabajar en eso. Incluso la manera en la que reaccionamos, en las decisiones que tomamos. Tener fe y representar una lucha, pues nuestra naturaleza nos lleva a reaccionar según lo que vemos y sentimos. ¿Es así o no? Lo que tú ves y lo que tú sientes hace que te reacciones. Por eso a mí me encanta la frase, una acción trae una reacción, igual una consecuencia. Y a veces son cosas, decisiones propias, donde Dios no lo mandó a usted, sino que usted lo hizo porque usted quiso. No contó con Dios, no oró, no pidió una palabra, no siguió un proceso con Dios. Lo hizo a su manera. Y entonces no le va bien y usted le echa la culpa a Dios. Y así no es. Primero nosotros debemos de ir al Señor, orar, buscar esa palabra, guíame Señor, para que nos vaya bien en todo. Pero cuando actuamos confiando en Dios, Él nos bendice. Él nos lleva a otro nivel. Nos lleva a ver las cosas diferente. Cuando yo lleno mis pensamientos de la palabra de Dios, yo no hablo igual. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo estás hablando? Todo lo que sale por tu boca es lo que hay en tu corazón. Llegó a tu pensamiento, tocó tu corazón y tú accionas, haces. Entonces, ¿cómo está tu fe? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Tienes en cuenta a Dios? Porque es que como seres humanos queremos que Dios todo nos lo dé. ¿Y tú qué le estás dando a Dios? Fuera del tiempo de congregarte. ¿Qué estás haciendo con esa intimidad de oración?
¿Cómo hablas con Él? ¿Estás leyendo la palabra como debe ser? ¿O lees un pedacito de un versículo y ya te cansaste? Y si nos ponemos a mirar en tiempo de las 24 horas y sumamos una semana, eso es una cantidad de horas donde tú puedes darle 2 a 3 horas al Señor. Amén. Entonces, ¿qué es vivir por fe? Viene la gran pregunta. ¿Qué es vivir por fe? La fe es mucho más que una creencia pasiva. Expresamos nuestra fe por medio de hechos. ¿Cuántos le han dicho a las personas, las palabras se las lleva el viento? ¿Cuántos han dicho eso? Amén. ¿Cierto? Así es con la fe, es con hechos, por la forma en que vivimos. El Salvador prometió, si tenéis fe en mí, decía Jesús, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. La fe en Jesucristo puede motivarnos a seguir su ejemplo perfecto. Y eso que le estoy hablando yo en este momento está en Juan 14:12, para los que anotan, San Juan 14:12. La fe puede inducirnos a hacer buenas obras, a obedecer los mandamientos, a arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso lo vemos en Santiago 2:18. La fe puede ayudarnos a vencer la tentación. Pero si tú no tienes fe, tú crees en lo que tú haces, porque eso es lo que atacó a la humanidad y a la sociedad, el humanismo. El hombre ser su propio Dios. Y se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de los principios de Dios. Entonces, por eso dicen, yo creo a mi manera, yo no necesito que nadie me diga. Pero tú necesitas doblar tus rodillas, hablar con Dios, que toque la profundidad de tu corazón, de tus pensamientos, de tu casa, que haya una transformación. La sociedad se ha apartado de Dios. Y debemos de regresar a las sendas antiguas, buscando del Señor espiritualmente, sin ser religiosos. Ninguno necesita que alguien esté encima de uno para hacer las cosas. Si yo amo y yo creo y yo quiero, yo busco. ¿Es así o no? Amén. La fe en Jesucristo nos ayuda a sanar tanto lo espiritual como físicamente por medio de la expiación. Si tú crees, y tú puedes estar pasando lo que sea, la ciencia decir que usted ya está ahí moribundo, pero si usted cree, Dios lo levanta de la muerte. Eso es la fe. Pero cuando uno dice, ¿será? Ay, no sé, ¿será? Ya dudaste. Tú debes de creerlo. Durante los momentos de prueba, la fe nos dará fuerzas para seguir adelante y encarar las dificultades con valor. Aun cuando el futuro se vea incierto, la fe en el Salvador nos dará paz. En Romanos 5:1 habla esa parte. Los dones definen lo que el cristiano hace. El fruto ayuda a definir lo que el cristiano es. Apréndase esto. Ustedes han leído la Biblia donde dice los dones del Espíritu, ¿cierto? El fruto del Espíritu. Entonces aprenda que los dones definen lo que usted hace como cristiano. Pero el fruto es lo que te da ¿qué? Crecimiento, es el que te define como tú eres, quién eres. Los dones son indispensables para el crecimiento de la iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a aumentar la fe? La fe es un don de Dios, pero debemos nutrirla para mantenerla fuerte, puesto que es como un músculo. ¿Qué le pasa a ver los que hacen ejercicio?
Usted va y levanta sus pesas y saca esos músculos y se ponen fuertes. Pero si usted deja de ir 3 meses, 6 meses, ¿qué le pasa a ese músculo? Hablen, ¿qué les pasa? Se cae, se vuelve aguadongo, ya no se ve papacito, mamacita. Uno le dice, ¿usted qué le pasó? Usted no, es que no volvió al gimnasio. Así es la fe. Si se ejercita, crece y se fortalece. Amén. Pero si se mantiene inactiva, se debilitará. Entonces tenemos que nutrir ese don de la fe. Al orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que orar ¿en qué? En el nombre de Jesús. ¿Y quién es el que viene y hace y transforma, limpia? El Espíritu Santo, nuestro mejor amigo. Al expresar gratitud al Padre y suplicarle las bendiciones necesarias para nosotros y los demás. ¿Sabe qué le pasa al ser humano? Le exige a Dios. Y nosotros no debemos de exigirle, debemos de darle ¿qué? Gracias por lo que tenemos. Cada vez que tú le das gracias nos acercamos más al Salvador. Por medio de esa expiación, que es expiación, el derramamiento de sangre en la cruz, nos hace posible su misericordia. Él tuvo misericordia de nosotros. También seremos más receptivos ¿a qué? A lo apacible, a la guía del Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, te amo. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, guíame. Yo no sé cómo hacer las cosas. Yo no sé cómo caminar. Yo no sé cómo hacerlo. Físicamente camino, pero espiritualmente no. Por eso no sé resolver situaciones en mi vida de conflicto, de palabra, de acción, de pensamiento. Entonces tenemos que fortalecernos. Nuestra fe debe guardar los mandamientos. Gracias. Al igual que todas las bendiciones de Dios. La fe se obtiene y aumenta por medio de la obediencia personal. ¿Cómo se aumenta? Repita conmigo, por medio de la obediencia. Y eso no es grupal, eso es individual, es personal. Y los hechos rectos. Por ejemplo, yo creo que a muchos nos ha pasado que a veces nos han dado una de vuelta mal. Y hay gente que, cristiana, y, ay, Dios nos bendijo. No, Dios no lo bendijo. La persona que está trabajando se equivocó. Y usted como cristiano tiene que hacer un hecho recto. ¿Qué es? Mire, disculpa, ¿cuánto es que valía? Ah, no, mira, es que me entregaste mal. Ten. Porque si no se llama robar. Eso no es ninguna bendición. Y pequeñitas cosas. Dicen que las pequeñas zorras destruyen, dañan los grandes viñedos. Así que tenemos que hacer hechos rectos y ahí está nuestra fe. Amén. Si deseamos fortalecer nuestra fe al grado más alto que nos sea posible, debemos de guardar los convenios que hayamos hecho. ¿Cuáles convenios? Lo que se le dice pacto. Yo hice un pacto con Dios. Yo le dije al Señor que yo le iba a servir. A usted le olvida, pero a Dios no se le olvida. Y nosotros, para llegar a un nivel más alto, tenemos que cumplir con ello. Yo le dije al Señor, Señor, a partir de este tiempo, donde tú volviste y me restituiste todo, me entregaste todo nuevamente, sea lo que sea, así sea de muerte, yo estaré parada predicando el Evangelio. Y resulta que en estos días murió mi amada abuela. Muchos no saben, algunos de pronto saben. Y así todo, aquí estoy parada predicando.
Ayer estuvimos en la reunión con los niños. He seguido haciendo las consejerías. He estado en todo, porque no me puedo olvidar que yo hice un convenio con el Señor. Amén. No hay excusa para no seguir al Señor. Y hay personas que encuentran 20.000 millares de argumentos para no buscar de Dios. Pero yo quiero decirte esta mañana, si tú en algún momento en tu juventud, en cualquier etapa de tu vida, tú hiciste un pacto con Dios, a Dios no se le ha olvidado ese pacto. Al que se le olvida es al ser humano. Y a veces uno pasa cantidad de cosas y dice, ¿por qué? Porque me olvidé del pacto o el convenio que hice con Dios. También podemos cultivar la fe mediante el estudio de las Escrituras, que es la mayor palabra profética. Sí, hay personas que tenemos ese don, tenemos profético, y Dios por medio de personas, Dios le habla a uno, pero la mayor palabra profética que usted a veces quiere que todo el mundo vaya y le toque la cabeza para que le profetice, no, usted la tiene ahí en su casa y muy posiblemente hasta empolvándose y no lee la Biblia. La mayor palabra profética, el que te guía, la que no cambia, la que tiene vida, está aquí. Y es el manual de vida para el ser humano. Amén. Entonces, debemos siempre de estar ahí. La palabra de Dios fortalece la fe y compara la palabra como una semilla. Dice, en una de las historias, dice que el deseo de creer le dará cabida. El deseo de creer le dará la entrada a la palabra para que sea sembrada en nuestro corazón. Muchos hemos leído la parábola del sembrador, ¿cierto? Y que se tiró la semilla y cayó en un campo, cayó en piedras, bueno. Pero cuando llega esa semilla y es sembrada en nuestro corazón, Dios empieza a hacer una obra en nuestro corazón. Empezamos a sentir cómo Dios nos libera. La palabra es buena, agradable y ¿qué? Perfecta. Porque empezará a ensanchar nuestra alma. ¿Y qué hay en nuestra alma? Tus emociones. Comienza a hablarle a tus emociones, a tus sentimientos. Comienza a ensanchar tus pensamientos. ¿Pero cómo? Mirando el reino de los cielos. ¿Sabe qué le pasa a mucho creyente? Que se queda mirando el cielo allá. Y dices que yo vivo en la tierra, pero tú no eres de este reino, tú eres del reino de los cielos. Y la única forma de cambiar tus pensamientos es viendo, viviendo y entendiendo que no somos de este reino, somos del reino de los cielos. Amén. Y solo la palabra puede ensanchar eso, solo la palabra puede transmitirlo, solo la palabra hace que tú veas a tu Dios, a tu Padre, a tu Salvador contigo. Por eso hay que leer la Biblia, hay que meditarla. Amén. Amén. Al nutrir continuamente la palabra en nuestro corazón, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante, hacia su fruto, echará raíz. Y aquí será un árbol que brotará para vida eterna. Amén. Ahora miremos los niveles de fe que hay. ¿Se acuerdan cómo se llama la prédica? Niveles de fe. Pero necesitaba dar toda esta explicación para que usted comience a decir, uy, yo estoy así. No, yo estoy en este nivel. No necesito meterme más con el Señor definitivamente. No religiosamente. Porque religiosamente la gente no cambia, señala, se cree bueno y se vuelve un Dios. Espiritualmente, porque usted siendo espiritual, primero se mira a usted, reconoce cómo está usted y luego va y predica y ayuda a otros. Amén. Entonces el primer nivel, poca fe. ¿Cuál es el primer nivel? Es una fe inconstante, la cual se caracteriza por la lucha y la duda, entre la esperanza y la incertidumbre. Nos dice, sé que Dios puede hacerlo, pero hoy no estoy tan convencido o convencida de que lo hará.
Existen muchos pasajes bíblicos en donde Jesucristo menciona la poca fe de algunos, no para criticarlos, sino para exhortarlos a tener más fe. Miremos, es que siempre son como larguitos, pero vamos a mirar Mateo capítulo 6, versículo 25 al 30. Por eso les digo que no se preocupen por la vida que si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo y más que la ropa? Dura, ¿no? Porque uno a veces es dedicado a eso. Sigamos al siguiente versículo. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, ¿y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? Siguiente. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Ustedes habían pensado eso? Por más preocupado que estemos, ¿podemos añadirle un día más a la vida? No. Sigamos. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Versículo 30. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen poca fe? Qué pregunta tan fuerte. Vamos a Mateo 8, 23 al 26. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una violenta tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Ahí les muestro dos citas. Anoten estas para que la lean en su casa. Mateo 16, capítulo 16, versículo del 5 al 8. Y Mateo 17, versículos 19 y 20. Para que lo lean en la casa. Muchos se mantienen en este nivel. Muchos se mantienen en este nivel porque solo se enfocan en sí mismos. Muchos tienen poca fe porque solamente buscan su propio beneficio. Solo dicen, es que yo necesito esto, quiero esto, voy por eso. En sus circunstancias, en sus propios recursos y habilidades, en lugar de enfocarse en el Señor. No pueden confiar mucho en Dios y viven llenos de inquietudes, de preocupaciones, de desasosiego, de no saber qué voy a hacer, con desesperanza, con tristeza, con amargura, etc. En Santiago, capítulo 1, versículo del 6 al 8, nos advierte acerca de este tipo de fe. Y nos dice que la persona que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, es inconstante.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso no significa que Dios nunca contestará sus oraciones a las personas que tengan poca fe, a menos que alcance un nivel más alto de fe. Pero como Dios desea lo mejor para nosotros, ¿cuántos creen eso? Dios quiere lo mejor para nosotros. No quiere que vivamos en este nivel más bajo de fe. Que un día crea y otro día no crea, que un día quiere y el otro día no quiera. También debemos reconocer que ser maduro a nivel espiritual es importante. No significa que nunca dudaremos, pero se hace menos. Amén. Hay ocasiones en las que somos confrontados con situaciones muy difíciles. Y en esos momentos tenemos que esforzarnos, diga esforzarme, ser valiente para conocer la voluntad de Dios. Amén. Las preguntas que se deben de hacer los cristianos, que debemos de hacer los cristianos que batallan con este primer nivel de fe son: ¿dónde está mi enfoque? Solo que tú tienes que empezar a mirar si te sucede esto de la poca fe, que dudas. Entonces es ¿dónde está mi enfoque? ¿Será que en verdad creo que Dios es quien dice ser? ¿Y Dios qué dice que Él es? Que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, ¿cierto? Que ama de manera incondicional y que ha prometido no olvidarme ni abandonarme jamás. Eso es lo que tú debes de mirar. Hebreos 13:5 nos dice: no amen ¿qué? No amen el dinero. Estén contentos ¿con qué? Con lo que tienen. Pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Algunos de los obstáculos para alcanzar niveles altos de fe son: primero, no conocer lo que la Biblia dice acerca del Señor. Si tú no conoces lo que dice la palabra, pues es muy difícil que puedas combatir esas circunstancias. Segundo, pensar de acuerdo con las enseñanzas del mundo en vez de programar nuestra mente con la palabra de Dios. Tenemos que programar. ¿Y cómo se programa? Coloque la sintonía. ¿Cuántos llegaron a ver los radios? Porque hay gente que ya no conoce los radios, ¿no? O la frecuencia, que dice ponga en frecuencia. Coloque su mente con la frecuencia de la palabra de Dios, por favor. Porque si usted la conoce, usted puede tener esa lucha, esa batalla, ganar, vencer. Amén. De cualquier manera, la solución es la misma. Debemos reflexionar cada día en las verdades bíblicas. Amén. Piensa todos los días en una verdad bíblica, en una cita bíblica, en una palabra. Amén. En Marcos 9, no lo vamos a leer, pero les voy a parafrasear. Marcos 9, 17 al 29, para que lo copien y lo lean en casa, nos da un ejemplo claro. Marcos capítulo 9, versículo 17 al 29. Nos da un ejemplo claro de una fe que titubea en el versículo 24. El padre de un muchacho endemoniado clama: creo. Porque el Señor, él tiene a su hijo endemoniado. Pero el Señor Jesús siempre le hacía una pregunta a ellos. ¿Tú crees? Ellos decían, creo. ¿Cierto? Ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, creo en ti, Señor Jesús, pero me cuesta mucho trabajo hacerlo.
Y Dios entendió su lucha y honró la fe que tenía. El Señor también conoce nuestras luchas, conoce tu lucha, mis luchas, pero desea que avancemos hacia un nivel mayor, más profundo de fe, para que podamos recibir lo mejor. Amén. ¿Quedó claro este primer nivel? Vamos al segundo nivel. Gran fe. Es la fe que se extiende, la cual se demuestra en los creyentes maduros, que no se conforman con vivir con duda ni temor. La gran fe está basada en la verdad de las sagradas escrituras y no necesita prueba alguna, sino solo la palabra de Dios. Es decir, que son las personas que se meten en las profundidades a conocer al Señor. Se enfoca en el Señor y no en las dificultades. ¿Qué pasaba con la otra? ¿Qué pasaba con la otra fe? Que estaba intermitente, pero se basa en ¿qué? En que se queda mirando sus dificultades. En esta segunda fe no mira sus dificultades, sino que está basado en ¿qué? En la palabra de Dios. Se enfoca en el Señor y siempre le dice: Señor, no sé qué hacer, no tengo fuerzas, no puedo, pero contigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, basado en la palabra siempre. No se trata de cuán difícil sea la circunstancia, sino de que nuestro Dios soberano es mayor que cualquier prueba que enfrentemos y es todopoderoso para cambiar cualquier circunstancia. ¿Cuánto lo creen? Como resultado, la gran fe está dispuesta a esperar. En el primer nivel las personas se afanan, ¿sí? En el primer nivel la persona quiere todo ya, se enoja si no lo recibe, lo que espera, se rinde. Note que batallar con nuestra fe no es pecado. Es otra clase y otro nivel para llevarme con Dios, pero no es pecado. Sin embargo, nos rendimos si lo es. O sea, si yo me rindo y yo no sigo luchando y me aparto, ahí sí peco. Pero cuando yo estoy en la lucha, batallando, ahí no estoy pecando, porque estoy esforzándome, creyendo, tratando. Amén. Pues, ¿cuál es la evidencia de cuando se peca? La incredulidad. Cuando se vuelve incrédulo. La gran fe está dispuesta ¿a qué? A perseverar. Es diferente a la primera. La primera llega a la incredulidad. En la segunda se persevera. ¿Qué es perseverar? Esforzarse cada día. Amén. Esta fe nos dice: no me doy por vencido o por vencida. Yo confío en Dios con la expectativa de lo que hará o lo que va a hacer, lo que Él ha prometido. A veces uno se le olvida las promesas de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? Que han olvidado las promesas y entonces la circunstancia le está diciendo y lo quiere volver a usted y, ay, no puedo con esto, insoportable, no puedo. Pero el de que tiene gran fe va a la palabra, se llena de la palabra y viene y ¿qué dice? Con Dios todo lo puedo. Sí se puede. Si el Señor lo dijo, así es. Yo lo voy a ver. Mi descendencia lo va a ver. Yo lo creo. Yo lo recibo. Yo lo tengo. Amén. En Mateo, para que anoten la cita, no la vamos a leer, es la historia del centurión. Describe este nivel de fe. Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 10. El centurión confiaba tanto en que Cristo podía sanar a su siervo. Era un soldado romano.
Pero él tenía a su criado que él amaba, que era como de su familia, enfermo. Y él va y busca de Jesús y todo el mundo, ¿qué pasó este hombre? ¿Por qué llegó acá? Y Jesús dice, ¿qué quiere? Y Jesús dice, a ver si va a ir, pero él dice, no es necesario que vayas. Con solo que tú digas una palabra, eso pasa. Y él viene y da el ejemplo, que él es una persona que de alto rango. Y con solo él decir o mandar a alguien, inmediatamente, ¿qué pasa? Van y lo hacen. Y él tenía tal fe que Jesús dijo, maravillosa esta fe. Entonces él decía, solo di la palabra. O sea que no consideraba necesario que lo sanara en persona. Al decir solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso fue lo que dijo el centurión. ¿Cuántos de ustedes dicen, por medio de esta palabra esto sucederá? Porque es que la Biblia dice que Jesús se maravilló por esa fe. Y nosotros tenemos una promesa, que si le decimos a este monte que se mueva, se moverá. Eso es algo figurado, ¿cierto? Pero el monte representa problemas, representa cantidad de cosas. Pero si usted lo cree y dice que no va a suceder, que se tiene que aquietar, eso pasa. Pero uno no cree. Hay gente que no cree. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, no, ese es un loco, tanto cuento. Ay, no. Pero déjeme decirle que sí. Y el tercer nivel y último, la fe perfecta. Es la fe que descansa, la cual confiesa. No solo Dios puede hacerlo, sino que ya lo ha hecho. La persona que tiene este nivel de fe sabe que ya tiene lo que ha pedido, pues su vida está basada por completo en la palabra de Dios. Mateo 21:22. Ustedes pueden orar, ¿por qué? A ver, miren acá por favor y repitan conmigo. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen que, la recibirán. Si tienen fe, ¿qué? La recibirán. Amén. Ya no hay más duda ni manipulación, ni lucha para tratar de hacerlo todo en nuestras propias fuerzas. A veces uno lucha es con sus fuerzas humanas, no en el Espíritu, no con el Señor, no con el amigo del Espíritu Santo que lo lleve a ese nivel. La perfecta fe es la meta de todo creyente en Cristo. Los discípulos notaron, hay una historia en Marcos, capítulo 11, 14 al 20, que es la historia de la higuera, que el Señor había maldecido, se había secado desde las raíces. La respuesta del Señor fue, tened fe en Dios. Todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Amén. La fe perfecta conoce lo que Dios ha dicho, no la cuestiona. Confía en que ya ha sido hecho. El Señor desea que tengamos esta clase de fe. ¿Cuántos quieren tener esta clase de fe? Amén. Para que en todo momento podamos ver sus promesas hechas realidad. Claro que una persona que vive en pecado o que ora por algo que está fuera de la voluntad de Dios, no debe esperar de recibir lo que ha pedido. Amén. Pero el creyente obediente, con una fe en el tercer nivel, descansa en la promesa de la palabra de Dios. No necesita súplica por aquello que el Señor ha prometido que sucederá. Amén. La poca fe se preocupa por las circunstancias. Lucen sombrías y piensa que Dios no le escucha. La gran fe declara: Padre, has dicho que suplirás mis necesidades y confío en lo que harás.
Pero la fe perfecta proclama: has prometido suplir mis necesidades. ¿Sí ve la diferencia de cada uno? Ahí le mencioné las tres. Y sé que ya has preparado la provisión que deseas darme. ¿Cuántos creen eso? Lo que para mí me parece difícil, no lo es para ti. Gracias, Señor, porque tú nos entregas lo mejor. Y como conclusión, quiero hacerle dos preguntas. ¿Estás convencido de que existe un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, que es fiel y amoroso, quien es el soberano de todo el universo? Y la segunda, ¿cómo puedes avanzar hacia un nivel más profundo de fe? Lo acabamos de ver. ¿Qué sucedería si pones todo tu enfoque, toda tu mirada, toda tu vida en el Señor en vez de las circunstancias? ¿Cómo te verías? Cambiado. ¿Cómo más? Llenos del Espíritu. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y tú que me estás viendo por nuestras redes, yo te invito a que busques de Jesús cada día. Si este tema sobre la fe, este sermón te ha hablado a tu vida, yo te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón, pero que inicies un proceso de cambio con Dios. Lee la palabra, arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor que cuál es el propósito que tiene contigo y que comience a hacerlo. Si tú estás en Cali y no te congregas en algún lugar, te invito a que vengas a nuestra iglesia Peniel Chur, un encuentro cara a cara con Dios. O si te has apartado, si tú no sabes cómo volver, aquí te esperamos. El Señor restaura, cambia y sana. Y si tú estás en un país diferente a Colombia, en otra ciudad, te invito a que nos sigas por nuestras redes. Puedes ver cada prédica, cada enseñanza, todo lo que realizamos. Y busca también un lugar donde congregarte, donde te hablan de la palabra de Dios, que no muevan tus emociones, sino que te enseñen lo que Dios quiere para ti. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración por ti, con todos los que estamos aquí. Estiren sus manitos hacia acá y vamos a orar por las personas que nos están viendo. Señor Jesús, bendice a cada persona que nos ven por las redes. Bendícelos, guárdalos, protégelos. Pero te pedimos, Señor, que le hables, que lo lleves a un nivel diferente. Y si no te han aceptado, que hoy te acepten y que se arrepientan de sus pecados, para que tú entres a sus vidas y tomes control de cada uno de ellos. Hoy declaramos que el Espíritu Santo toma control de su vida. Y si tienes alguna pregunta, necesitas una consejería, ahí está nuestro número. Búscanos para hacer una oración por ti, para darte un consejo a tiempo. Que Dios te bendiga. Y los que están aquí, las personas que vinieron por primera vez, ahí a donde usted está, coloque la mano derecha en su corazón si usted desea aceptar a Jesús o desea decirle: Señor, yo quiero volver a estar contigo. Ya te he conocido, pero me he alejado. Repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, entra a mi vida, toma el control de ella, no permitas que me aparte más de ti. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Espíritu Santo, haz de mí como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para todos, ¿cuántos quieren tener esa fe? La tercera fe, esa fe perfecta. Hay que llenarnos más del Señor. Vamos a decirle en esta mañana al Señor: Señor, lléname. Comienza a hablar ahí con el Señor. Dile: Señor, cada día quiero conocerte más, cada día quiero crecer más, cada día quiero que sanes mi vida, que me llenes, que tomes el control de mi vida y de mi ser. Vamos a adorar al Señor.
Mi corazón te lo entrego. Díselo ahí con todo el corazón. Enamórame. Dile, enamórame, Señor, de ti cada día. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciaré. Amén, Señor. De ti. Dile, Espíritu Santo, permite que yo pueda hacer ese cambio. Espíritu Santo, tómame de la mano para crecer cada día más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso.